En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la Navidad del año de la peste, del año del COVID-19, un año dificilísimo. Me pongo en la piel de aquellas personas que han perdido a un ser querido. En la Navidad se nota muchísimo más la ausencia. Se recuerdan otras Navidades cuando se estaban juntos, quizá con alegría, y el hueco, el vacío, se hace muy difícil de llevar. Pero no solamente ellos, también los que están en los hospitales, enfermos, en las unidades de cuidados intensivos o simplemente en una sala, a veces incluso esperando ser atendidos porque los hospitales están llenos. Y los familiares, los amigos que están fuera con preocupación, sin saber si se van a curar, si incluso van a poder despedirse de ellos. Pienso en los que han perdido su trabajo. La situación es tan horrible. Me escribe tanta gente contándome cosas que hacen llorar. Personas que dicen: todo el esfuerzo de años de trabajo se ha venido abajo. Estoy sin nada. Pienso en los que tienen que emigrar de sus países. No puedo evitar cada día rezar por los que desde Venezuela, dentro de Venezuela, están sufriendo una de las mayores calamidades de la historia de la humanidad, o han tenido que huir y están pasándolo también muy mal. Tanto dolor. En esta Navidad, no es que sea la primera Navidad donde hay sufrimiento, el sufrimiento está presente en la historia del hombre, pero en esta Navidad resulta inevitable, resulta necesario tenerlo en cuenta. Y yo me pregunto, le he preguntado a Jesús, ¿qué puedo decir a estas personas? A las personas, por ejemplo, que tienen miedo, simplemente tienen miedo, tantos mayores que tienen miedo, que no salen de su casa, que están asustados, que oyen cada día noticias alarmantes. Ha aparecido una nueva cepa, más peligrosa o más contagiosa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús a cada uno de nosotros aquí y ahora, en esta extraña, difícil, pero quizá también extraordinaria Navidad? Entonces me fijo en cómo fue aquella primera Navidad. ¿Qué tuvo aquella primera Navidad? Fue una Navidad de fuegos artificiales, de palacios lujosos, de grandes fiestas, de regalos costosos, de viajes. No fue así, no fue así. Y cuando alguien
No pretendo juzgar, pero en todo caso es así. Cuando alguien me pregunta, ¿y para qué me sirve a mí creer en Dios? ¿O para qué me sirve? ¿Para qué sirve que Dios haya nacido y se ha hecho hombre y haya nacido pobre en la cueva de Belén? ¿Para qué me sirve? A mí me serviría muchísimo más. Piensan y a veces dicen que me tocara la lotería o que se me curara esta enfermedad o que me dieran un trabajo mejor. ¿Para qué sirve Dios? ¿Para qué me sirve Dios? Meditando sobre esto, sinceramente le he preguntado a la Virgen. He dicho, ayúdame a contestar a estas personas que están sufriendo, lo están pasando mal. No todos los que están sufriendo hacen esta pregunta, pero sí muchos. Y muchos se han ido. Incluso muchos de los que se han ido, que no tienen fe, siguen haciendo esa pregunta, lo cual no deja de ser sorprendente. Si no tienen fe, porque hacen preguntas a Dios, pero aún así eso sucede. Le he preguntado a la Virgen, por favor, Madre, tú en Belén, en la cueva de Belén, en medio de aquella situación, ¿te preguntaste para qué te servía a ti el nacimiento de tu hijo? Y sinceramente me ha parecido a mí, por lo menos a mí me lo ha parecido, que la Virgen se quedaba muda de sorpresa, estupefacta, sorprendida ante la pregunta y con su extraordinaria humildad me decía, nunca lo pregunté y nunca ni siquiera lo pensé, nunca me lo planteé. ¿Para qué sirve Dios? ¿O para qué me sirve Dios? Sinceramente es que me quedo sorprendida de que esto alguien se lo plantee y alguien lo pregunte. ¿Para qué sirve Dios? Pero ¿cómo puede ser que alguien pregunte esto? ¿Y por qué? Me dijo, ¿por qué tu sorpresa? ¿Por qué? Y la respuesta vino enseguida. Pues porque yo, me dijo la Virgen, soy la esclava del Señor. Soy la sierva. ¿Cómo que Dios me tiene que servir a mí? ¿Pero qué es esto? Es extraño este planteamiento. La pregunta me desconcierta. No atrevo a pensar en alguien que pueda imaginar que Dios tiene que estar a su servicio. ¿Para qué sirve Dios? ¿Para qué me sirve Dios? ¿Para qué me sirve el nacimiento de Jesús en Belén o la muerte de Cristo en la cruz? ¿Para qué sirve? Ahí está el problema, en el verbo servir. Empleado de Dios hacia mí, no de mí hacia Dios. María nunca se planteó para qué le servía Dios, porque ella sí se planteó que ella era la sierva del Señor. No es para qué me sirve Dios, sino ¿y cómo tengo yo que servir a Dios? ¿Cómo tengo yo que servir al Señor? Cuando uno ve el relato, sobre todo de San Lucas, que es el que mejor lo cuenta, no solo, pero sobre todo San Lucas, el relato de la Navidad, ves que hay dos grupos de personajes, unos buenos y otros malos, la vida misma, ¿verdad? Y entre los personajes buenos que acompañan a nuestro Señor en aquel momento están, por supuesto, la Santísima Virgen, San José. También están los pastores, gente pobre, gente del campo. Supongo que algunos de ellos serían dueños de sus ovejas, pero la mayor parte de ellos seguro eran asalariados, gente pobre. Pero también estaban los magos, los reyes magos que llamamos, eran gente sabia y gente rica, tenían oro para ofrecer. Hay un grupo bueno, María, José, los pastores, los magos, no pidieron nada. No pidieron. Todos ellos tienen en común que fueron a dar. Y luego está el otro grupo, no solo, pero simbolizado por Herodes. Herodes tenía miedo a Jesús. Jesús no le servía y él desde luego no quería servirle. Le tenía miedo porque no le servía, no le era útil, al contrario, era peligroso. Temía que fuera un descendiente de los antiguos macabeos que pudiera competir con él por el trono. Herodes no quería servir, quería servirse. El verbo servir era utilizado por María, por José, por los pastores, por los magos. Era utilizado de ellos hacia Dios. ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Mientras que en el sector contrario, el verbo servir era utilizado de los hombres, al revés, de Dios hacia Dios. ¿Cómo me puede a mí servir Dios?
Este es el primer planteamiento que tenemos que hacernos. De verdad, honestamente, no estoy hablando a los ateos. Bueno, no estoy haciendo una homilía en una misa de Navidad. Y tampoco estoy hablando a los paganos bautizados. Bueno, pero sí me duele que para tantos de nosotros la pregunta sobre la utilidad de Dios sea la pregunta principal de nuestra relación con el Señor. Es una pregunta equivocada, muy humana, y no pretendo juzgar, pero es una pregunta equivocada. No es la pregunta de la Virgen. La pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta de María, repito, de los pobres, es decir, de los pastores, de los sabios, es decir, de los magos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores no fueron a pedir sino a dar? ¿Por qué la Virgen no se planteó qué ganaba ella con la encarnación de su hijo? Y desde luego, si se lo hubiera planteado antes, allí se hubiera llevado una sorpresa, porque el niño nacía en las condiciones más míseras que se puedan pensar. ¿Por qué los magos hicieron ese largo viaje para llevar regalos y no para pedir cosas? ¿Por qué? Porque ellos habían creído en Dios con todo lo que eso significa, en el señorío de Dios, en el poder de Dios, incluso me atrevo a decir, en el amor de Dios. Habían creído y eran conscientes de que habían recibido. Empecemos entonces por ahí. Estás enfermo. Estás enfermo en un hospital, sufriendo, no tienes trabajo, has perdido un ser querido. Vale, de nuevo vuelvo a plantear la cuestión. ¿Qué tengo que decirte? Te lo voy a decir con mucha claridad. Lo mismo que me lo diría a mí mismo y lo mismo que se lo diría a los pastores o a los que estaban enfermos. También en aquella época lo sabía, y a lo mejor alguno de los pastores estaba con algún dolor profundo en su cuerpo o en su alma. Has perdido un ser querido. ¿Lo has tenido? ¿Te has parado a pensar que eso es un don? No tienes salud. ¿La has tenido? ¿Te has parado a pensar que no tenías derecho a tener salud? No tienes dinero. ¿Lo has tenido? A lo mejor incluso puede ser, no en todos los casos que es así, si no lo tienes es por culpa tuya. En cualquier caso, la experiencia de aquellos, siento tener que decirlo con toda franqueza porque me lo digo a mí mismo, la experiencia de aquellos era que todo era un don inmerecido. Que la vida que tenían, el pedazo de pan que podían llevarse a la boca, la poca o mucha salud que tenían, el techo bajo el que se cobijaban, aunque fuera de cañas o de barro, era un regalo. Yo no tengo derecho. Es un don de Dios. Y es desde ahí, desde donde ellos se plantean la vida. He recibido, ya he recibido. Y esto es un regalo, no me lo merezco. Quiero servir. No servirme, sino quiero servir. Dios está por encima de mí. Soy su servidor. Él me ha creado. Él me ha dado todo lo que tengo, que no es lo que me gustaría, quizá no es lo que puedo pensar que tengo derecho, pero es lo que tengo. Es mi Señor y yo soy su siervo. Él me ha dado y yo tengo que devolverle. Y por eso voy a darle el poquito de pan que le llevaron los pastores, quizá un poco de leche de oveja o de cabra, quizá un quesito, o el oro, el incienso y la mirra, y sobre todo el cariño de los brazos de María y el profundo amor de San José. Soy un siervo del Señor. He recibido lo que tengo. Incluso lo que ya no tengo, también lo recibí. Voy a dar gracias a Dios. Voy a servir, no a que mi Señor se convierta en mi criado, mi esclavo, y que me sirva, y si no me sirve, si no me da dinero, salud, poder, influencias, le despido. Le echo a la oscuridad y a las tinieblas. Ya no creo en Dios. Ya me he enfadado con Dios. Nunca creíste en Dios. Nunca. Tu fe se ha roto porque tu fe no existió o era muy frágil. Señor, yo soy tu siervo y tú me has dado todo lo que tengo, todo lo que soy, todo. Quizá, repito, no es lo que me gustaría, pero yo soy tu siervo, como María. Y desde ahí, repito, me planteo la Navidad. Soy tu siervo, Señor. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo agradecerte? Entonces sucede lo sorprendente, lo maravilloso.
Dios nunca se deja ganar en generosidad. Dios nos ha amado primero con la creación, con todo lo que somos y tenemos. Pero cuando tú te acercas a Dios como María, como los pastores, repito, no solo como la Santísima Virgen Inmaculada, sino como todos aquellos de la parte buena, a decirle, gracias, aquí estoy, ¿cómo puedo servirte? Entonces Él resulta que te devuelve el 100 por 1. Lo dice, al que deje mujer e hijos, casas y campos por amor a mí, le daré 100 veces más en la tierra y la vida eterna en el cielo. Eso es lo que hace Dios. El pastor fue a llevar un poco de pan, una piel de oveja. El rey mago fue a llevar oro o incienso o mirra. ¿Y qué se llevaron? No iban a buscar, no iban a pedir, iban a dar, pero recibieron muchísimo más de lo que habían llevado. No se llevaron un lingote de oro, no se llevaron una pócima mágica para curar enfermedades, se llevaron esperanza. Esperanza, eso se llevaron. De hecho, el ángel le va a decir a los pastores, os ha nacido un Salvador, os ha nacido un Redentor, y vais a ver como prueba que hay un niño acostado en un pesebre. No dijo, vais a ver como prueba que la cueva brilla de oro, se ha convertido la piedra en oro fino. No dijo eso. La prueba es, hay un niño acostado en un pesebre. ¿Por qué? Porque el niño es la esperanza. Y esto es lo más importante que Dios nos da en esta noche. A nosotros, que no vamos al Belén a decirle, ¿de qué me sirves? A nosotros, que como María queremos ir llenos de gratitud, porque lo poco o mucho que tenemos, lo que hemos tenido, incluso el sufrimiento, a nosotros que damos gracias por eso, el Señor nos regala lo más valioso, la esperanza. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Te perdono los pecados. Estoy a tu lado en el sufrimiento. Comparto contigo el dolor. Ya no lo llevas solo. Este es el regalo de la Navidad, la esperanza. La maravillosa esperanza de saber que esto, son palabras de Santa Teresa, al final, de verdad, no es más que una mala noche en una mala posada. Hay vida eterna. Te perdono los pecados, nos dice Jesús. He venido para perdonarte los pecados. Lo dice el ángel y es la verdad. Estoy contigo, lo dice Jesús. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Esta es nuestra esperanza. Y esto es lo que recibimos cuando acudimos a Él sin buscar recibir nada. Por eso a aquel que sufre en esta Navidad tan difícil, le digo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tú también, dale gracias a Dios. No pienses que no tienes nada que agradecer. Al contrario, tienes mucho. Lo que tuviste y no tienes, tienes que agradecérselo. Lo que te queda, tienes que agradecérselo. Y ya verás cómo Él, loco de alegría y de amor ante cualquier persona agradecida, te devuelve muchísimo más. No sé si hará un milagro, que los hace, y te curará del virus o te llamarán del trabajo soñado. No lo sé, pero sí te dará, repito, la esperanza. Hay vida eterna, te perdona los pecados y está a tu lado en el sufrimiento. Quiero terminar con una idea de una carta bellísima que he leído hoy mismo. Es una carta escrita por el cardenal Pell desde la cárcel cuando estaba incomunicado en aquellos meses que pasó terribles, acusado de lo peor, siendo inocente. El cardenal Pell escribe y dice, en aquel tiempo oscuro no podía ni celebrar misa. En aquel tiempo durísimo sabía que podía ofrecer mi sufrimiento por la Iglesia y por la humanidad. A ti que sufres, ¿y quién no sufre? A ti que sufres, a ti que tienes miedo, a ti que no sabes lo que puede ser mañana, a ti te digo, Dios te ama, te ha amado, y tu sufrimiento tiene un gran valor. Quizá el problema está en que hemos hecho de Dios un siervo nuestro y en que no hemos enseñado a nadie ni a nosotros mismos el valor de ese sufrimiento. Queremos que Dios nos sirva y nos parece que el sufrimiento es inútil. Cristo viene a decirnos, te amo infinitamente, pero no como tú piensas, no para lo que tú quieres.
te amo infinitamente y te doy la esperanza. Y tu sufrimiento es lo mismo que yo he hecho, es corredentor y te puedes unir a mi redención, a mí que soy el Redentor, te puedes unir a mi redención para ayudar a otros que necesitan ser redimidos como tú lo necesitas. Que así sea.